Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de formación, este espacio que por gracia de Dios tenemos como Comisión de Matrimonio y Familia para llegar cada día más a las familias del Atlántico. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se va uniendo en esta noche. Que el Señor bendiga a cada una de sus familias y los bendiga por estar en este espacio. En el día de hoy les comparte esta pequeña enseñanza estos servidores que están aquí presentes, la familia Flores Viloria, mi esposa Claudia Viloria y mi persona Octavio Flores. Le damos nuevamente la bienvenida, un caluroso especial abrazo a cada una de las personas que se van uniendo a esta formación. Pero antes que todo vamos a ponernos en manos del Señor para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea quien tome el control de este espacio. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, nos despeje y nos regale un corazón dispuesto, unos oídos atentos para poder escuchar su voz y su mensaje. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, en esta noche, en este momento, clamamos tu presencia. Apacigua nuestros corazones. Danos la paz y la templanza que necesitamos para poder orar, Señor, para poder encontrarnos contigo en el deleite de la oración. Te damos gracias, Dios de bondad, poder tenernos aquí presentes juntos como familia en estas circunstancias que vivimos el día de hoy, cada uno confinado en su hogar, en su casa. Pero gracias a ti, Señor, y a la ciencia que has permitido que el hombre pueda comunicarse a través de los medios informáticos. Te damos infinitas gracias, Señor, de poder hacerlo de esta manera, porque de esta forma podemos cuidarnos. De esta forma, tu voz, Señor, y el Evangelio no paran. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy queremos compartirles esta catequesis que lleva por título Conocer la fe es conocer el amor. Vamos a analizar un poquito y a desglosar en qué consiste ese conocer la fe, en qué consiste ese conocer el amor desde la realidad en que nosotros vivimos. Tomando la realidad matrimonial que cada uno de nosotros puede vivir, recordemos que cuando adquirimos o por gracia de Dios fue dado este don a nuestras familias del poder caminar en la vocación del matrimonio, el Señor nos ha llamado con razones particulares, con razones bien puntuales en nuestra vida sacramental, en nuestra vida matrimonial. Una de esas es donarnos a nosotros mismos como esposos, amarnos y entregarnos completamente en nuestras realidades que vivimos día a día, en el hogar, en el trabajo, en el poder crecer juntos como pareja, en el poder orar juntos, crecer en la espiritualidad, en fin, un sinnúmero de aspectos que el Señor nos puso y nos quiso regalar al momento que nosotros tomamos la decisión de conformar una familia. Entre esas también está la enseñanza de la fe en los hijos. Y es allí donde nosotros vamos a detenernos para que ustedes y nosotros podamos analizar de una manera un poco más profunda en qué consiste este educar a los hijos en la fe. Entonces, es preciso remitirnos a lo que dice el Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica para poder entender este concepto tan maravilloso y lo que significa enseñar a la prole, enseñar a nuestros hijos no solamente en el aspecto científico, en el aspecto de la ciencia, que es fabuloso, es maravilloso para el desarrollo de ellos más adelante como profesionales o en su vida particular. Pero vamos a detenernos a qué hace énfasis a esa enseñanza de la fe. Para retomar el numeral del Catecismo de nuestra Santa Iglesia, el numeral 1656 nos dice: en nuestros días, en un mundo frecuente, extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes
tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión Ecclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Fíjense cómo el catecismo nos da esta luz clara para nosotros poder llevar a cabo ese reconocimiento de la fe y del amor. Es primordial que nosotros, los padres de familia, con el sacerdocio común que hemos recibido en el bautismo, seamos los primeros y los propagadores precisamente de esta fe. Esa es una tarea nuestra, que se vive diariamente en el seno de la familia. Entonces, como custodios de la fe, nosotros debemos ser conscientes de la importancia que como papás, que como familiares, que como familia doméstica, nosotros, iglesia doméstica, nosotros somos esos entes importantes para nuestros hijos de la transmisión de la fe. Pero, ¿cómo nosotros podemos, desde nuestro papel de padres, poder ayudar a nuestros hijos a que vaya creciendo en ellos esa fe? Nosotros debemos apropiarnos de la fe, de la iglesia, de nuestra doctrina, para que nosotros podamos ser esos catequistas, esos profesores, esos anunciadores de nuestros hijos. Entonces, familia, yo quiero preguntarte, ¿cómo estás haciendo tú para crecer en tu vida de fe? ¿Sí estás viviendo como deben ser los sacramentos? ¿Como esposos tienen vida sacramental? Recordemos que no solamente el hecho de que algún día fuimos delante de un sacerdote a contraer matrimonio, ¿verdad? Como sacramento, y nunca más volvimos a la iglesia, no es de cristianos, porque el sacramento que nos da la gracia de Dios se custodia con gracia. Entonces, un sacramento custodia otro sacramento. Si nosotros decidimos un día buscar el sacramento del matrimonio, no podemos quedarnos con que esa gracia recibida o impartida por Dios a través de nuestro sacerdote quedó allí como en un frasquito que lo custodiamos y nos va a durar por toda la vida. Ese frasquito de pronto se puede estar filtrando, ¿verdad? Por la falta de oración, por la falta de leer la palabra y por la falta incluso de reconciliarme con Dios. Porque en el día a día ocurren situaciones que nos van haciendo alejarnos de Dios, si esa gracia no la hemos sabido guardar o no la hemos sabido custodiar. Un sacramento custodia otro sacramento. Por eso los padres son aquellos transmisores de fe, pero lo hacen desde el testimonio. Por eso tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, ¿cómo estás viviendo tu vida sacramental? ¿Sí estás custodiando tu fe para podérsela transmitir a los que están a tu alrededor? La vida sacramental necesita de que nosotros busquemos siempre a Dios a través de los sacramentos. El sacramento del matrimonio impartido en los esposos debe ser custodiado por la Sagrada Eucaristía, debe ser custodiado por el sacramento de la reconciliación. Debemos reforzarlo con nuestro apostolado de ir y visitar a los enfermos, acompañar a aquellos que necesitan de Dios. También tener cercanía con nuestros sacerdotes, apoyarlos a ellos, hacer parte también de este proceso evangelizador en el que todos hemos sido llamados. ¿Cómo también custodiamos esa fe o cómo crecemos nosotros en la fe? Nosotros debemos conocer la fe, conocer la iglesia, conocer nuestra doctrina. ¿Y cómo lo hacemos? Aparte de vivir sacramentalmente, nosotros debemos también tener claro que es importante para el crecimiento de la fe una vivencia en comunidad. Recuerde que solo no podemos llegar a la cima, solo no podemos llegar a esa vida en gracia que nosotros estamos llamados todos a tener. De hecho, por eso es que existen en nuestra iglesia distintos grupos apostólicos. Están los comités de pastoral familiar precisamente porque la vivencia en comunidad nos ayuda y nos facilita el camino de la fe.
yo quiero preguntarte a ti, papá, ¿estás viviendo en comunidad? ¿Le estás enseñando a tus hijos que también su vivencia de fe la hacen en la vivencia de la comunidad? Comunidad, te hablo de participar en la iglesia. En estos momentos de pronto de confinamiento se nos ha impedido un poco tener ese acercamiento de comunidad, vivir la experiencia de comunidad, pero es importante tener en cuenta que la vivencia en comunidad nos lleva a conocer también la forma en que los demás viven su fe y que dentro de sus vivencias también puede ser importante su testimonio para también avivar nuestra propia fe. Es decir, que mi luz encienda otras luces y que si a mí se me está apagando mi luz, en algún momento yo sienta que mi hermano enciende mi luz. Totalmente. Es preciso que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde estamos, pues lastimosamente, estamos enfrentados a tantas pérdidas de familiares, tantas situaciones económicas que han golpeado el hogar, nuestro Señor nos invita a fortalecer ese conocimiento de nuestra fe internamente en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Es por eso que este tiempo nos ha permitido crecer en la fe. Puede que todo este tiempo también nos haya afectado, claro está. No somos pues ajenos a toda esta situación. Pero este tiempo que estamos viviendo es precisamente para aprender más sobre nuestra fe, incluso para probar nuestra fe, lo que hemos aprendido en nuestra Santa Iglesia, de lo que nos hemos fortalecido. Muy bien mi esposa lo decía, que es posible que ese frasco de la fe tenga agujeros por donde se ha permeado toda nuestra esperanza. Es por eso que nosotros como padres de familia, internamente en nuestro hogar, debemos fortalecer la oración, debemos fortalecer el compartir con todos nuestros familiares. Este tiempo nos ha golpeado a todos sin lugar a duda, y no solamente en el aspecto físico con las pérdidas, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico. Todos hemos tenido pues ese malestar o esa angustia, ese miedo que nos ha otorgado toda esta situación, claro. Pero somos humanos, tenemos sentimientos, nos da miedo las circunstancias, pero precisamente esa fe, esa esperanza y ese amor que son las verdades teologales, que son de la manera en que Dios se nos ha revelado a nosotros, debemos fundamentar nuestra fe en eso que Dios nos enseña. Entonces es necesario adentrarnos y conocer cada vez más la doctrina, cada vez más lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Para conocer nuestra fe es necesario conocer al amor, porque Dios es amor. De esa manera nosotros vamos a ir creciendo y fortaleciendo nuestra esperanza en lo que nuestro Señor Jesucristo nos promete, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, que vendrá también una resurrección para nosotros. Que en estos momentos la estamos viviendo. Exactamente. Acabamos de pasar precisamente el tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor, y justamente estamos en octava de Pascua. Estamos viviendo la resurrección de nuestro Señor. Pero qué bonito es que no solamente lo vivamos por la tradición, no lo vivamos solamente porque todo el tiempo o todos los años le otorgamos esa semana especial para vivir ese triduo pascual, sino que por conocimiento en la fe nosotros sabemos qué estamos viviendo en este tiempo. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice en su palabra que nos vino a dar vida eterna, que vino para quedarse con nosotros, que Él se irá pero enviará su Espíritu Santo? Estas cosas las escuchamos mucho de las homilías, en las Eucaristías, la leemos en la palabra de Dios, pero qué bonito es que lo adentremos y lo hagamos vida en nosotros, pero eso lo hacemos conociendo nuestra fe, creciendo en nuestra fe. Por eso también es importante, dentro de lo que yo te estaba hablando, de la vivencia sacramental, ¿verdad? De custodiar la gracia que Dios nos dio en el matrimonio con otros sacramentos, que tengamos vida parroquial, que tengamos vida de comunidad, pero también es importante que conozcamos nuestra doctrina, que conozcamos nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hacemos en estos momentos en nuestra iglesia, sacan muchos cursos de formación
cursos bíblicos, cursos de pronto de algunos textos explícitos de la Sagrada Escritura. Quizás hay algunas escuelas de teología para laicos como tú y como yo, que de pronto nos ha llamado el Señor a servir en la iglesia, que nos ha llamado a formar a otros hermanos, que nos ha llamado a acompañar a las familias. Es importante reconocer que debemos también para este trabajo pastoral formarnos, reconocer que nosotros para defender la fe debemos conocerla, porque nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscando esos espacios de formación que nos permitan primero crecer nosotros como papás, crecer nosotros como fundamento importante para nuestros hijos, como autoridad, ¿verdad? Y segundo, en esa medida en que conocemos la fe, le vamos transmitiendo a nuestros hijos con nuestro propio testimonio. Totalmente, amor. Y eso nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos qué tan profunda es nuestra fe católica. Para cuestionarnos y hacernos ese interrogante hoy. Mi esposa les compartía algunas de las herramientas que la misma Santa Iglesia y la Arquidiócesis de Barranquilla comparte para todos sus fieles, cursos bíblicos, talleres para laicos, en fin, hay un sinnúmero de actividades donde nosotros como familia y esposos debemos trabajar juntos. Hay algo que usualmente nosotros los laicos olvidamos y es todos los documentos eclesiales que el magisterio de la Iglesia, por la misma presencia del Espíritu Santo que hay en ella, nos comparte y nos exhorta a estudiar la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, nosotros tenemos la tradición, tenemos la Biblia, tenemos todas las herramientas sacramentales para poder profundizar en nuestra fe. Tenemos el tiempo, tenemos la historia. No puede ser hoy en día un impedimento para nosotros ignorar tantas cosas que nos ha regalado el Espíritu Santo a través de todos los años que tiene la Iglesia Católica. Entonces, también es una exhortación que hoy les hacemos, hermanos, para que cada uno de ustedes en sus casas puedan profundizar en la doctrina. De esta manera, conociendo la doctrina, conociendo la fe, vamos fortaleciendo nuestra relación con el Señor, vamos amando más al Señor, entendiendo cuál es el plan de Él para con nosotros. Le decía a mi esposa que no podemos desligar la inteligencia que el mismo Dios nos ha dado de la fe. No podemos hacer a un lado esa capacidad cognitiva de reflexión, de razonamiento, del por qué soy católico, por qué estoy aquí, cuál es el plan que tiene Dios conmigo. No solamente vivir una fe fanática, una fe ciega, no. La fe católica nos invita siempre a reflexionar, a ahondar en los textos, a buscar en el Evangelio, a reflexionar en los documentos eclesiales, en el magisterio. Eso es algo maravilloso que tiene nuestra iglesia. La iglesia la iglesia y la doctrina no nos tapan los ojos, sino que cada vez más que nosotros nos adentramos en los documentos que la iglesia ha generado, vamos entreviendo cada vez más y mejor y conociendo a nuestro Señor. Así es. Y por eso yo les decía que nosotros no nos podemos quedar solo con la lechita materna. De hecho, hay un texto bíblico de la palabra de Dios que habla mucho de la madurez cristiana, de la madurez en la fe. Y nosotros no podemos ser esos niños de pecho que todo el tiempo nuestra mamá nos está alimentando con la leche materna. Para eso nosotros vamos creciendo y nos vamos adentrando en la vida eclesial, en la vida de la iglesia. Y por eso debemos ir buscando cada uno alimento sólido, alimento que me dé vida, alimento que me permita adentrarme en la vida con Dios. Porque de esa forma es que yo voy a encender y voy a hacer que arda el corazón de mi hermano. Si yo quiero transmitir la fe, no es simplemente decirle a mi hijo, ven, ¿tú por qué no vas a la iglesia? ¿O tú por qué no oras antes de dormir? ¿O cuando sales de la casa para el trabajo o para la escuela? Es ¿qué estoy haciendo yo para que con mi vida yo le transmita al otro esa fe que tengo? Y también hay que reconocer que cada uno vive un proceso distinto, un proceso en el que le permite a cada ser humano reconocer cuál ha sido el camino de fe que ha empezado a caminar con Dios, valga la redundancia. Entonces yo quiero que
hoy nos hagamos como un examen pequeño de conciencia, como digo yo, y revisemos qué hemos dejado de hacer, para que en la transmisión de la fe, en mis hijos, en mi familia, en mi entorno, pueda avanzar. Estoy viviendo coherentemente, estoy dejando que Dios ahonde en mí y me permita inquietarme para buscar las cosas de Dios. Miren, el que anda en el mundo anhela las cosas del mundo, pero el que anda con el Espíritu anhela las cosas del Espíritu. Por lo tanto, yo siempre me cuestiono que si yo quiero crecer en la fe, ¿en quién me estoy dejando alimentar? ¿Estoy alimentando mi alma o estoy alimentando mi carne? Es decir, me estoy dejando llevar por aquello que me sacia momentáneamente. Hermanos, en estos momentos donde estamos padeciendo todos, no un confinamiento, sino un espacio de salvar nuestra alma, estamos de verdad aprovechando este espacio para poder alimentarlo y para poder fortalecer mi fe y poder enfrentar cada una de las situaciones que en estos momentos estamos atravesando. No es fácil, hermano. De hecho, dentro de esas virtudes teologales está la fe. Y qué bonito es que la fe que el Señor nos ha dado, nosotros podamos fortalecerla justamente en este espacio. Ahí donde estás en casa, hay algunos que están trabajando desde allí, que incluso todo se ha dado para que estemos más unidos como familia. Son los espacios propicios para poder ir conociendo un poco más nuestra fe. Porque al momento de compartir el alimento, no hacemos una pequeña oración y le damos gracias a Dios por las cosas tan ordinarias que Él mismo las convierte en extraordinarias, porque al final tener hoy salud, estar hoy con vida, levantarnos y darnos cuenta que estamos bien, que tenemos a nuestros seres queridos al lado, eso es extraordinario. Puede ser sencillo, quizás en unos meses atrás nos veíamos y ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos acompañados de nuestra propia familia, porque cada uno iba por su propio camino, iba a su casa, del trabajo a su casa o de la casa a la universidad. Los hijos no le decían ni siquiera buenos días mamá, ¿cómo amaneciste mamá? ¿Verdad? Cada uno por su lado, pero esta situación nos ha permitido reconocer que solos no estamos y que necesitamos siempre de la mano del que tenemos a nuestro lado. En este caso, nosotros somos partidarios de que también la fe se debe transmitir en el hogar. Conociendo la fe, conocemos el amor. En medio de una familia que ora, en medio de esa familia que busca leer y escudriñar la palabra de Dios, ahí se manifiesta el amor de Dios. Ahí el amor, que es el mismo Dios, como dice la palabra de Dios, Dios es amor, le da fuerza a ese hogar, le da ánimo a esa familia, le permite no perder la esperanza en un momento de crisis. Quizás alguno de los dos perdieron el empleo y falta un poco de ingreso para llevar el pan a la casa, al hogar. Quizás en esta familia el Señor permitió que los dos incluso estuvieran en casa, no tienen empleo, están acompañando a los hijos en la escuela virtual, y eso también nos ha permitido conocernos en otras facetas. Quizás alguna familia hemos perdido seres queridos en este tiempo, pero allí también se conoce cómo está nuestra fe. Si nos reconocemos amados por Dios incluso hasta en las situaciones difíciles y sabemos que la esperanza está en la vida eterna. Eso es conocer la fe, eso es mirar con ojos de amor cada situación que se nos presenta y por lo tanto es darnos cuenta cuánto Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es conocer la fe, hermano, eso es conocer el amor. Cuando nosotros sabemos leer la historia con ojos de Dios, entonces reconocemos que Dios nos ha permitido crecer en la fe, crecer en la esperanza, crecer en el amor. Y asimismo vivimos a Dios en nuestro hogar. Así es, mi amor. Y teniendo en cuenta de que nosotros somos propagadores de la fe, es necesario que nosotros seamos que transmitamos de generación en generación a nuestros hijos la fe. Fíjense que al inicio de la predicación de los apóstoles, eso es lo que conocemos como
tradición apostólica. Los apóstoles se dedicaron a transmitir la fe, a llevar la fe día a día a todos los lugares a los que ellos iban llegando e iban compartiendo la fe, iban transmitiendo la fe. Eso mismo debe ocurrir en nuestro hogar. Muchas veces, pues, desafortunadamente vemos como familias donde todo el tiempo y toda la vida han sido católicas. Y llega un momento crítico donde algunos familiares desisten de la fe, desisten de nuestra fe católica. Y eso es precisamente por la falta de acompañamiento que hay en los hogares. No es posible que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tuvieran una fe fortalecida católica. Y muchachos de hoy en día se pierdan en la fe, se pierdan del camino que ha sido transmitido de generación en generación, precisamente por esos descuidos que vemos en los núcleos familiares. Quiero compartirles una cita hermosísima donde el apóstol San Pablo le dice a Timoteo y lo exhorta precisamente a esto. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y dice: recuerdo tu fe sincera, la que tuvo primero tu abuela Loide, después tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que también la tienes tú. Esto San Pablo nos deja ver que la fe se debe seguir transmitiendo de generación en generación. Es por eso que es tan importante que los padres de familia vivan su fe ardiente, que vivan una fe completamente en búsqueda de la conversión, del día a día, del trabajo en la oración, ¿cierto? Entonces, es importante de que la fe no muera en nuestra familia, sino que se transmita entre los padres, entre los hijos, entre los vecinos, pero principalmente en nuestro hogar. La fe no puede morir, la fe no puede quedarse encajonada en un rincón por allá lejos en nuestra casa. Tiene que ser una fe viva, una fe que exhorte, una fe que invite a la conversión. Así es. Precisamente esa fe es la que nos va a ayudar en ese proceso que nosotros hemos llamado el proceso de conversión. El proceso en el que nosotros pasamos de ser unos hombres viejos a ser unos hombres nuevos en Cristo. Es la fe la que nos lleva a reconocer que nuestra vida debe ser cambiante, de que todos los días debemos ir en búsqueda de esa santidad a la que el Señor nos llama. Hay un numeral también en el Catecismo, otro libro importante que todo católico debe conocer, el Catecismo de la Iglesia, donde nos ayuda a conocer de los sacramentos, de los mandamientos, el origen del hombre, precisamente el crecimiento de la fe, ¿verdad? Esas cosas son importantes para que nosotros como cristianos católicos tengamos luz para defender nuestra fe, para defender en lo que creemos. Si nosotros no conocemos en lo que creemos, en eso que hacemos en la profesión de fe, entonces estamos tambaleando en la fe. Entonces cualquiera que venga a decirnos dos cosas nos confunde y nos dice, no estoy en el lugar correcto. Pero ¿cómo sé si estoy en el lugar correcto, en la iglesia correcta? Conociendo mi fe, conociendo mi doctrina, conociendo la iglesia. Hay algo muy hermoso que dice en el numeral 1657, dice: aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias con el testimonio de una vida santa o con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Entonces, queridos hermanos, esto que nos dice el catecismo es precisamente lo que llamamos ser los primeros catequistas de nuestros hijos. Es en la casa, es en el hogar que nosotros empezamos a enseñarle a nuestros hijos esas herramientas necesarias para el cristiano. La oración, la vida sacramental, ¿verdad? El ser agradecidos, el dar gracias a Dios por todas las cosas que nosotros día a día recibimos, por el alimento, por el vestir. Nosotros cuando somos pequeños nos damos cuenta que nuestros padres, si les interesa el crecimiento de nuestra fe, inducen a los hijos, a nosotros los hijos, quiero hablarles hoy como una hija, aunque soy madre,
quiero hablarles hoy como una hija porque recuerdo tanto cuando mi madre se preocupaba de pronto al comienzo, me imagino en mi nacimiento, yo recibí mi bautismo 2 meses después de haber nacido. Miren, qué gran regalo. Nosotros hoy nos da miedo bautizar a nuestros hijos. Incluso decimos, siendo católicos, decimos, vamos a dejar que nuestros hijos decidan cuándo se quieren bautizar. ¿Por qué dejarle esto a nuestros hijos si se supone que el bautismo como sacramento es el regalo que nosotros como padres le damos a nuestros hijos? Entonces no podemos decirle a alguien, ¿quieres que te dé un regalo? Si nosotros amamos nuestra fe, sencillamente le regalamos a nuestro hijo esa gran virtud que es la fe, ese gran don de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que mi hijo, cuando esté grande, decida si se quiere bautizar en nuestra iglesia o no? Si yo estoy consciente de la fe que estoy profesando, debo entonces dejar participar a mi hijo de ese gran regalo de Dios que le ha dado a nuestras vidas. Desde allí empezamos nosotros a transmitir la fe. Entonces pasan los años y le dejamos la transmisión de la fe solo a la escuela. Y ya en los colegios ni siquiera enseñan, las clases de religión son tan profundas y enseñan con tanto amor nuestra fe católica, porque cada uno tiene una ideología, porque cada persona cree en lo que quiere creer. Hay muchos colegios que hoy ya ni siquiera hablan de Dios. Entonces nosotros no podemos dejarle a las escuelas esa formación, esa tarea de nuestros hijos. Entonces, y como no podemos dejarle la tarea a las escuelas de que ellos se encarguen de la fe que tienen nuestros hijos, nosotros debemos comprometernos en trabajar en familia para que la fe crezca. Conociendo nuestra fe, conocemos el amor. Esa es la temática de hoy. Y es precisamente, es vivir a Cristo en las familias. Conocer la fe es vivir al Señor en los hogares. Dice el catecismo, dice, aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Qué hermosura saber que nosotros como iglesia doméstica estamos dados a transmitir la fe, a conocer la fe, pero no podemos quedarnos con esa fe chiquita, con esa fe de cuando éramos unos bebés, sino de ir creciendo, de defender lo que somos, sobre todo en este tiempo tan difícil, hermanos. Hay que conocer lo que somos, conocer nuestra iglesia católica. Los invito a 2 cosas muy sencillas. En cada hogar debe tener por lo menos una Biblia y un catecismo de la iglesia católica. Eso es una tarea que no podemos dejar de hacer. Y segundo, a que cada uno de ustedes piense y se motive a que debemos ir creciendo cada día en la oración, en que nuestros hijos sepan que nosotros estamos sostenidos por el amor de Dios a través de la oración, que cada día de la vida nosotros sepamos que la tarea principal de nosotros como padres es educar a nuestros hijos en la fe. Queridos hermanos, vamos a concluir con una pequeña oración para que el Señor nos permita conocer más nuestra fe, nos adentremos más a nuestra fe y por ende lo amemos más a Él. De esta manera podemos fortalecer nuestra relación con nuestro Señor, conociendo nuestra fe, conociendo lo que Él nos pide, conociendo el plan divino que tiene con nosotros, pero sobre todo conociendo esa necesidad que hay en el seno familiar de compartir la fe. Nos ponemos entonces en manos de la Santísima Virgen María y que nos acompañe en esta hermosa labor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como lo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sigan cuidándose en sus hogares. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Feliz sábado.